Muy bien. Continuamos en nuestra serie de sermones, Ladrones de la Alegría. ¿Ya? La serie de sermones tiene este objetivo de presentar distintas actitudes, distintos acontecimientos, situaciones que se roban nuestro gozo en el Señor. Y también cómo cuando nosotros vamos perdiendo este gozo en el Señor, ¿cómo empezamos a vivir? Empezamos a vivir de manera desesperada, con miedo, con desesperanza. Entonces intentar mostrar un poco las consecuencias que traen sobre nuestra vida precisamente el robo de la alegría. Por ejemplo, nosotros vimos casos anteriores donde vimos cómo la ingratitud, el hecho de no agradecer al Señor por lo que sucede en nuestra vida, se torna un ladrón de la alegría. Donde perdemos ese gozo en el Señor, perdemos esa alegría en el Señor y por lo tanto somos presa fácil del pecado. También vimos cómo el miedo al futuro, como esa preocupación excesiva por lo que va a pasar en el futuro, trae consecuencias en el presente, trae desesperación e intentamos traer soluciones de nuestra propia mano y no de la mano del Señor. También vimos cómo la falta de perdón, la amargura, son aquellos elementos que traen también tristeza a nuestro corazón, y no cualquier tristeza, sino que inmediatamente robándose el gozo en el Señor. Cómo esta falta de perdón genera una idolatría en el corazón que nos levanta a nosotros mismos por sobre los demás y nos coloca a nosotros mismos en la posición de Dios. Y también vimos cómo el amor al dinero de manera semejante hace eso también. Básicamente nos lleva a hacer tesoros en el cielo. Perdón, en la tierra y no en el cielo. Y cómo ese amor al dinero va generando un distanciamiento de Dios. Nos aleja de Dios. Nos hace distanciarnos de las disciplinas espirituales. Nos hace distanciarnos de Dios mismo. Y así como la falta de perdón también nos posiciona a nosotros en el lugar de Dios. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es cómo distintos ídolos subsidiarios, ídolos pequeñitos, sirven a un ídolo primario que somos nosotros mismos. Y al final de cuentas, el gran problema de la humanidad, el gran problema nuestro, es querer ser nosotros Dios mismo. El día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca del temor de hombres. Temor de hombres es un término bien común en la Biblia, pero nosotros no lo utilizamos mucho porque nosotros, ¿qué le vamos a andar teniendo temor al vecino o a quien sea que esté por ahí? Y da la impresión de que tiene que ver con, no sé, temerle, por ejemplo, a alguien que nos quiere asaltar o cosas así. Pero en estricto rigor, el temor de hombres en nuestra vida se presenta de manera diferente, ¿ya? Y se ve más evidenciado en el famoso cultural de hoy en día, la famosa frase cultural de hoy en día, el ¿qué dirán? Como nosotros muchas veces intentamos guiar nuestra vida por lo que dirán los demás y tomar decisiones en función de lo que hacen los demás. Quizás hoy en día en tu vida no sea tan evidente, quizás en los niños a lo mejor es más evidente, pero eso no quiere decir que no esté en nuestra vida. A los niños nosotros generalmente los instruimos y les decimos, ya, pero si tus amigos se tiran del puente, también te vas a tirar. La típica instrucción de mamá, de papá. Entonces, pero esa instrucción debería continuar en nuestro corazón, porque seguimos actuando de la misma manera, con pecados diferentes, con cosas menos evidentes, pero seguimos actuando de la misma forma, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a leer Proverbios 29, versículos 25 al 27, y es aquí vamos a ver cómo este temor de hombres, vamos a hablar en torno más específico de esto, pero vamos a hablar cómo este temor de hombres funciona como una trampa. Es una trampa para nuestro corazón. Y no solo es una trampa, sino que también nos vuelve a amarrar, vuelve a generar una esclavitud de nosotros hacia el pecado. Y no solo eso, sino que también nos lleva por caminos de odio. Uno pensaría que lo contrario a la tristeza
Perdón, lo contrario a la alegría es la tristeza. Pero vamos a ver cómo lo contrario a la alegría camina hacia esta idea de no importarse con las cosas y después nos lleva al odio, mostrando cómo el antagónico de la alegría, del gozo en el Señor, es el odio a todo lo que nos rodea. No es la apatía solamente, sino que es el odio propiamente tal. Leamos Proverbios 29, 25 al 27. Dice así: el temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos con el primer elemento que nosotros mencionamos, la idea de trampa, de cómo este temor de hombres funciona como una trampa. Versículo 25 dice así: el temor del hombre, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La idea de lazo está constantemente en Proverbios, ya está a cada rato. Si usted lee el libro de Proverbios en extenso y con detalle, va a ver que está varias veces la idea de lazo, la idea de trampa, la idea de algo que te captura, y tiene que ver con algo que es bien interesante, que es cuando menciona, por ejemplo, a ciertos pajaritos que se les pone lazo. No está hablando de un pajarito que es atrapado para pasar a ser una mascota, ¿ya? Es un pajarito que camina a la muerte. Entonces, generalmente se vincula la idea de lazo o la idea de la idea de trampa con la muerte. Y es aquí donde no ocurre de manera diferente, es exactamente lo mismo. El temor del hombre pondrá lazo a nuestra vida. ¿Y por qué? Si nosotros volvemos un poquito atrás, vamos a ver en el versículo 22, 23, una idea bien interesante. Dice: el hombre iracundo levanta contiendas. Bueno, la idea de ira, ¿ya? No es alguien que esté contento. Si nosotros estallamos en ira, a lo mejor en el semáforo o en el auto, etcétera, etcétera, donde sea que estallemos en ira, en la casa, no es que estemos felices, ¿ya? Entonces son cosas aparte. Entonces, después dice: y el furioso muchas veces peca. Y el versículo 23, la soberbia del hombre le abate. Y aquí coloca como contrario, como antagónico, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Después el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye imprecación y no dice nada. Y después el temor del hombre pondrá lazo. Entonces fíjense cómo todos estos elementos, la idea de ira, la idea de este cómplice del ladrón, etcétera, etcétera, y la idea del temor de hombre, giran en torno de un elemento bien interesante que es la soberbia. En el fondo, el temor de hombres que nosotros podemos identificar a lo mejor en lo que hacen los demás, lo que piensan los demás y cómo nosotros nos conformamos a la imagen de lo que los demás quieren de uno, al final es un ejercicio de soberbia. Uno entendería que a lo mejor es una persona débil. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, el caso de Pedro. Usted recordará a Pedro cómo él era muy valiente, muy airado, un hombre quizás difícil de llevar, y que en algún momento, cuando por ejemplo el Señor fue tomado o iba a ser tomado, él inmediatamente saca la espada, corta la oreja de Malco, de uno de los soldados, un hombre quizás de un carácter muy fuerte, ¿ya? Pero resulta que ese hombre fortachón, ese hombre rudo, ese hombre inamovible, cuando es confrontado luego de la muerte de Cristo, ¿qué pasa con él? Fue el primero en ceder. En primero en negar, ¿qué cosa?
el nombre de Cristo. El primero en negar que él había sido y era uno de los seguidores de Cristo. ¿Qué es eso? Temor de hombres. Y el temor de hombres gira en torno de la soberbia, del cuidado de uno mismo, del amor a uno mismo, el amor excesivo a la propia vida. Vamos a poner un ejemplo también de los tiempos bíblicos de Apocalipsis. En Apocalipsis existía un grupo, que ya lo mencionamos cuando predicamos de las 7 iglesias, que se llamaban los Nicolaitas. ¿Ya? Los Nicolaitas tenían una idea bien extraña del evangelio y de la persecución. Ellos estaban pasando por persecución. ¿Y qué pasaba? Obviamente a los perseguidos les hacían negar el nombre de Cristo. Y los Nicolaitas decían, es posible negar el nombre de Cristo y para poder seguir viviendo y de esa manera poder continuar adorando al Señor. Entonces no es pecaminoso negar el nombre de Cristo. Entonces fíjense cómo nuevamente nos enfrentamos a un temor de hombres. Y cómo ese temor de hombres se transforma en lazo, en trampa. ¿Para qué? Para desviar nuestra vida distanciándonos de Dios. En nuestro presente también tenemos ejemplos semejantes. A lo mejor en nuestra propia vida. En nuestra propia vida a lo mejor observamos momentos en los cuales debemos conformarnos a la imagen del mundo. ¿Para qué? Para no ser pesados, para no perder a lo mejor alguna relación de afecto que tenemos con algún familiar, con algún ser querido, con algún amigo. Como muchas veces tenemos miedo de que nos vean de mala manera, que es algo que nos pasa mucho a los presbiterianos, no sé si les ha pasado, pero antes se comentaba mucho, cuando a uno le preguntan, oye, ¿qué es ser presbiteriano? ¿Es como un evangélico? Y uno salta, no, 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 no. Nosotros no somos así, no somos con ese desorden y esas cosas, no, no, somos completamente diferentes. Eso somos, hermanos. Estamos negando, fíjense, en ese acto, estamos negando a hermanos en la fe que han sido salvados por la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos negando esa hermandad. ¿Por qué? Por temor de hombres. Por el miedo de qué dirá la persona que me está escuchando acerca de mí. ¿Qué pensará acerca de mí? ¿Me verá así saltando y revoloteando y todo lo demás cuando yo no soy así? Y pasa eso con nuestro corazón. Porque nuestro corazón se exalta a sí mismo en todo tiempo y nos engaña constantemente para exaltarnos y ponernos por sobre la figura de Dios mismo. Y pasa eso con nosotros. Pasa muchas veces eso con nosotros. Entonces el temor de hombres pondrá lazos. Fíjense, nos distancia de nuestra hermandad en Cristo. Nos distancia de nuestro Señor, de nuestro Padre. Pasa eso también, por ejemplo, cuando como chilenos obviamente nos cuesta confrontar el pecado de otros. ¿Y qué hacemos? Lo hablamos por la espalda con otras personas. Por eso en Chile tenemos una palabra especial para eso que es cagüín, porque es parte de nuestra cultura pecaminosa, y que se apodera de nosotros y nosotros caemos en ello. En vez de confrontar de manera amorosa para poder buscar la restauración de la relación, estamos más dispuestos a hablar por detrás. Y eso es temor de hombres. Y quebra relaciones. Y nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que lo que quebra relaciones es el pecado. El pecado es el que trae consecuencia, muerte, distanciamiento, no la gracia. Entonces, vemos cómo este temor de hombre funciona como una trampa, sin darnos cuenta, porque actúa desde muy dentro de nuestro corazón. Y no solo funciona como una trampa, sino que también nos vuelve a esclavizar. Recordemos un poco acerca de nuestra propia vida o de cómo la Escritura habla acerca de la salvación, cómo nos muestra que nosotros éramos esclavos del pecado,
cómo nosotros estábamos esclavizados por la maldad, esclavizados por las obras de la carne, y cómo también por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio de la obra de Cristo muriendo por cada uno de nosotros y derramando su sangre por cada uno de nosotros, fuimos liberados de esa esclavitud. Y es aquí donde se nos va a presentar el temor de hombres como buscar el favor de otro Dios. Una vez que Dios se hizo nuestro Rey por medio de la muerte de Cristo, y no solo eso, sino que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solo eso, sino que también nos transformó nuestro corazón. Hizo habitar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios mismo viviendo en nosotros. Vean la profundidad de esa verdad. Dios viene a ser morada, no en templos hechos con manos humanas, sino que en los templos que Él ha hecho para sí, que somos cada uno de nosotros. Y es aquí donde el versículo 26 dice, como muchos buscan el favor del príncipe. Buscan obedecer a los gobernantes, buscan obedecer a los príncipes de este tiempo. Buscan dejar de tener a Dios por rey y buscar otro rey. Y aquí viene precisamente el gran problema, que los reyes de este mundo son pecadores como nosotros. Los príncipes de este mundo son pecadores como nosotros. Y es más, muy posiblemente no alcanzados por la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros buscamos confiar, depositar nuestra confianza, donde confianza para la Escritura es esperanza, es aquello que esperamos que va a traer vida, luz a nuestra existencia, y nosotros depositamos esa confianza, esa esperanza en los reyes de este mundo. Por sobre nuestro Dios Jehová, el Señor de los ejércitos. Y después dice, más el que confía en Jehová será exaltado. Y estas dos oraciones están en paralelo por algo. Están como contraponiéndose, mostrando que ese buscar el favor del príncipe, buscar agradar al príncipe, buscar agradar a otros, es un ejercicio de confianza, como vimos anteriormente. Más Jehová, me perdí. El temor de Jehová pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Después muchos buscan el favor del príncipe. Entonces nosotros ese buscar, está en relación a la confianza. Y así como el que confía en Jehová será exaltado, el que busca el favor del príncipe no lo será. Va a verse disminuido, esclavizado, humillado. Y después, más de Jehová viene el juicio de cada uno. Es decir, aquel que espera en Jehová, espera en Dios, a él será exaltado, mientras que aquellos que tememos a los hombres, cometemos el grave error de temer a los hombres, vamos a ver el juicio en nuestro presente. Vamos a ver las consecuencias de nuestros actos en nuestro presente. El temor de hombres nuevamente nos esclaviza al pecado. El temor de hombres te esclaviza a vivir una vida sin Dios. Deje poner un ejemplo bíblico para esto. ¿Recuerda al padre Abraham, el padre de la fe? O, traducido en otras palabras, el padre de la confianza en Dios, que confiaba tanto en Dios que cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, él confía en Jehová y dice, yo voy y lo voy a sacrificar porque Dios es suficientemente poderoso para o proveer otro sacrificio o incluso resucitar a mi hijo luego del sacrificio. El padre de la confianza, ¿cierto?
Bueno, volvamos algunos años atrás, antes de ese evento, y vamos a ver que en una historia que se nos cuenta, Abraham va con su esposa, Sara, antes de tener a Isaac, a Egipto. Y en eso él se encuentra con un príncipe, con un rey, el rey de Egipto. Y es ahí donde él conversa con su esposa y le dice, mira Sara, tenemos que hablar. Y le toma la mano. Tenemos que hablar, mi amor. Resulta que tú eres muy bella. Y si nosotros entramos a esta nación y te ven, van a querer estar contigo. Digamos que eres mi hermana. Así te toman a ti y a mí no me matan. Porque si decimos que eres mi esposa, me matan a mí y te toman a ti. Entonces mejor que te tomen a ti y a mí no me maten. Vean el gran problema. Y eso no ocurrió solo en una oportunidad. Ocurrió en una segunda oportunidad, en otro pueblo con un rey que se llama Abimelech. Y es ahí donde nuevamente ocurre exactamente lo mismo. Y llega Abraham y dice, amada mía, yo que te amo tanto, mira, si llega a ocurrir que se enteran que tú eres mi esposa, me van a matar y a ti te van a tomar. Mejor, digamos que eres mi hermana. Así te toman a ti y a mí no me matan. Este padre de la confianza, en ese momento de su vida, desconfiaba plenamente en Dios. Porque hasta ese entonces Dios todavía no cumplía su promesa de darle una descendencia. Y no confiaba en que Dios los sacaría con vida de ese lugar, los sacaría airosos de ese lugar con su gran poder, a tal punto que él dice, mira, me van a matar. Mejor entrégate nomás. Y de esa manera salimos con vida. Porque ya no tiene en su mente a Jehová actuando. Jehová que iba a cumplir su palabra y su pacto. Y no solo vemos eso. Vemos la historia del nacimiento de Ismael con Agar, que era una criada de Sara, donde Sara le dice, mira, Dios no está cumpliendo. Mejor toma a Agar y ten un hijo con ella y así nosotros cumplimos la promesa de Dios. Una desconfianza total y plena en el actuar de Dios, el poder de Dios y la obra de Dios. E interesantemente en ese texto, Abraham no dice ni una sola palabra. Usted puede llegar a su casa y buscar esa historia, en la cual Sara, su esposa, le dice, mira, mejor toma a mi sierva, y ahí tener un hijo con ella, y Abraham no dice nada, absolutamente nada. En vez de ser aquel que se para, dice, no, porque Jehová no ha mandado esto, Jehová no ordena esto a nuestra vida, nosotros debemos confiar en Jehová, y Él hará. No, es un hombre en silencio, con su corazón lleno de pavor, de temor de hombres, lleno de desconfianza. Entonces fíjense cómo él se esclaviza a su pecado. Por último, además de ver cómo este temor de hombres funciona como trampa, además de ver que cómo este temor de hombres nos esclaviza, vamos a ver cómo este nos lleva por caminos de odio. Fíjense el versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Para nosotros es alguien que Dios aborrece, el hombre inicuo. Pero fíjense, y abominación es al impío el de caminos rectos. Entonces vean cómo esta relación de abominación es al impío el que tiene caminos rectos. Es decir, aquel que no confía en Jehová, aquel que ha entregado su amor a los príncipes de este mundo, aquel que ha entregado su corazón, su confianza, su esperanza a los príncipes de este mundo. ¿Qué pasa con él? Aborrece. ¿A quién? A los limpios de camino. Esa afirmación es muy compleja, cuando nosotros la vemos a la luz de las Escrituras, y especialmente a la luz de Apocalipsis.
¿Por qué? Porque a lo largo de todas las escrituras, cuando éstas presentan quién es el personaje que abomina el camino de la verdad o el camino de los rectos o el camino de los justos, ¿saben quién es? Es Satanás. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 12, nos va a decir, en el final de este texto, que Satanás es arrojado, luego de ser derrotado en múltiples oportunidades, él es arrojado a la tierra para perseguir al restante de la descendencia de la mujer. ¿Quién es el restante de la descendencia de la mujer? De manera simbólica, hace referencia a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces está mostrando, de alguna manera, este proverbio, como el aborrecimiento de los hijos de Dios viene de un corazón que compactúa con Satanás. Como el poner nuestras esperanzas en los reyes de este mundo, como el poner nuestra confianza en los reyes de este mundo, como el poner nuestro tesoro en este mundo, como el poner nuestra confianza en este mundo, nos va a llevar a seguir no el camino de la verdad, sino que el camino de los hijos de Satanás. El camino que presenta aquí, este camino de los impios, de los rectos, es constante en Proverbios. Siempre se está hablando del camino del camino en el que el joven debe andar, del camino que debe ser recorrido, del camino de los rectos, y también se presenta otro camino, que es el camino del odio, el camino que distancia de Dios, el camino que no debe ser recorrido. Y creo que en este momento el texto marca un punto de inflexión. Ahí termina el capítulo y de ahí empiezan otros proverbios de otra persona. Y a lo largo de todos los 29 capítulos anteriores, vamos a observar cómo constantemente se muestran estos dos caminos, o estos dos tipos de personas, el impío y el recto, el hijo de Dios y el que no es hijo, el que aborrece a Dios y el que lo ama, el que se entrega por completo al Señor, el sabio, el justo, en contra de él, aquel que no se entrega al Señor, aquel que es torpe, que es necio, y necio en el sentido de rebelde. Entonces yo creo que aquí se marca un punto de quiebre, donde es el texto culminando y preguntándole a los oyentes, ¿qué camino estás siguiendo? ¿Quién eres tú en esta historia que hemos narrado a lo largo de 29 capítulos? Evalúa tu vida, tu corazón, tus decisiones y observa, como diría el salmista, prueba, ve en mí si no hay algún camino malo. Este es el momento que nosotros debemos tener de introspección, que está tan de moda en nuestro tiempo, pero para abrir los ojos a la maldad que hay en nuestro corazón, a la necedad que hay en nuestro corazón, a los ídolos que hemos levantado precisamente en nuestro corazón, a las confianzas que hemos puesto en este mundo y no en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el verdadero Rey de todas las cosas, aquel que gobierna por sobre todo lo que existe. La pregunta que debemos plantearnos el día de hoy es: ¿a quién estás temiendo? ¿A quién está temiendo tu corazón? ¿A los hombres, a quienes nos rodean? ¿O al Señor Dios Todopoderoso? Creo que la respuesta es simple: ¿a quién debemos temer? Pero ¿a quién verdaderamente estamos teniendo? Quizás la respuesta no sea tan simple. Porque si nosotros leemos la Escritura y vemos que en un momento se nos dice que el sol mismo
al ver la punta de la flecha del Señor, se detiene, queda pasmado, temblando de pavor al ver al Señor, al ver la punta de la flecha del Señor. Es ahí donde el sol mismo, las estrellas mismas, quedan detenidas, llenas de pavor. E interesantemente, al momento de nosotros temer al Señor, nuestro corazón se va a llenar de alegría. Y usted me va a decir, pero no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. ¿Cómo es que del temor voy a pasar a la alegría? Porque ocurrió algo. Aquel que es todopoderoso, del cual el sol mismo se llena de pavor al verlo, ese se entregó por nosotros. Ese Dios mismo vino a la tierra, se encarnó en Cristo Jesús, haciéndose carne, el Verbo encarnado. ¿Para qué? Para vivir en humillación, ser crucificado, ser entregado, luego de eso resucitar al tercer día, ascender a los cielos. ¿Para qué? Para tomarnos a nosotros como sus hijos. Y ahora ese gran poder no está en contra nuestra. Ese gran poder que puede generar pavor en el sol mismo, no está sobre ti en tu contra, sino que está a tu favor para protegerte de esos reyes de esta tierra que quieren robarse tu corazón. Busca al Señor, busca conocer el poder de Dios en su palabra, busca conocer el poder de Dios en la creación que nos rodea, busca conocer el poder de Dios como nosotros vimos en la intercesión, actuando en cada uno de nosotros. De esa manera vamos a ver cómo Él ha entrado en una relación de amor con nosotros y de protección, donde en Él podemos refugiarnos para todos siempre. A modo de resumen, para ya concluir, vemos cómo el temor de hombres, el buscar confiar en este mundo, es una trampa. Es una trampa que no solo busca cazarnos, sino que también nos esclaviza. No es una trampa que solo busca atraparnos, sino que nos esclaviza y es una esclavitud de muerte. Y que además nos va a llevar a caminos de odio. Nuestro corazón se llenará de odio cada día más. ¿Qué hacer para poder romper este círculo? Buscar al Señor, buscar conocer al Señor, buscar conocer la grandeza del Señor, reconocer que Él es todopoderoso, que Él es omnipresente, omnipotente, que Él gobierna todas las cosas y que Él tiene el control sobre nuestra vida. De esa manera vamos a poder temerle a Él y no a los hombres. Temerle a Él y no a nosotros mismos. Entender que Él reina por sobre todo lo que existe.